Bendiciones y muchas gracias por acompañarnos a la meditación de la palabra de Dios el día de hoy. Hoy meditaremos en Hechos capítulo 16. Si nosotros estudiáramos este capítulo versículo por versículo, encontraríamos mucha enseñanza. Pero hoy lo que yo quiero o mi meta es que meditemos cómo se fundó la iglesia de Filipos. Cómo se fundó la iglesia de Filipos. La iglesia que llegó a ser una de las mejores iglesias en el Nuevo Testamento. Pero le decía, el libro de los Hechos es tan amplio que algunos le han llamado el capítulo del evangelismo. Bueno, eso solo se lo quiero dejar así nada más. Pero le repito, lo que quiero que nos enfoquemos es que meditemos cómo se fundó la iglesia de Filipos. Pero voy a comenzar leyendo algunos versículos en el capítulo 15, en el versículo 36 en adelante, y de ahí ya entraremos en el capítulo 16. Y la palabra del Señor dice así en Hechos 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pablo y Bernabé, Dios los unió para trabajar juntos en el ministerio desde Hechos capítulo 13. Entonces ellos habían hecho el primer viaje misionero de Pablo juntos. Pero leamos lo que dice en el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos era sobrino de Bernabé. 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. En el 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, miren, no se pusieron de acuerdo porque Pablo no quería que Marcos fuera con ellos una vez más, ya que en el primer viaje se había regresado. Tomemos en cuenta que no solo era el hecho de que se regresó, como decir a medio camino, no cumplió todo, sino que también no era como hoy. Ahora nos podemos comunicar de tantas maneras. En aquellos tiempos no. Ellos se pudieron haber quedado bien angustiados, que es lo más seguro, porque el joven Marcos se había regresado y ellos tuvieron que seguir solos. Entonces ahora Bernabé una vez más se lo quería llevar. Y como aquí dice en el versículo 39 que hubo tal desacuerdo, que esa unión que habían tenido Bernabé y Pablo se rompió. Se rompió porque dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Mire, se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bernabé agarró por un lado. Y en el 40 dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mire qué lindo. Dentro de todo lo que vemos, Pablo se separó de Bernabé, es cierto, pero Dios ya tenía un siervo que se iba a unir a Pablo. Aquí leemos que Pablo escogió a Silas, pero Dios ya lo tenía preparado. Y de ahí en adelante, si leemos todo el libro de los Hechos, Pablo y Silas trabajaron juntos. Claro que Silas tuvo que ser delegado para ciertos lugares, pero de ahí en adelante trabajaron juntos
de acuerdo, trabajaron juntos en el ministerio. La otra cosa que quiero que veamos en el versículo es que no salieron así nada más, hermanos. Dice que ellos salieron encomendados por los hermanos. Quiere decir que los hermanos oraron por ellos y los enviaron. Y llegamos al versículo 41. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. O sea, ellos iban confirmando las iglesias, pero eran las iglesias que ellos habían fundado, que Pablo y Bernabé habían fundado en el primer viaje misionero. Pero ahora iba Pablo y Silas. Así llegamos al capítulo 16. Y veamos, del versículo 1 al 4 nos habla cómo iba caminando Pablo y encontró a Timoteo. Y en el versículo 3 dice que le pidió a Timoteo que se fuese con él y Timoteo se fue con ellos. Ahora era Pablo, Silas y Timoteo. Ahora iban 3. En el versículo 5 nos dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe, o sea, eran fortalecidas en la fe. Pablo quería visitarlos, quería saber cómo estaban. Le vuelvo a repetir, no era como hoy que fácilmente nos comunicamos y estamos al tanto de todo con las personas que amamos, con las personas que queremos estar comunicadas. En esos tiempos no era así. Entonces, él sabía que las iglesias tenían que ser fortalecidas. Él quería saber cómo estaban caminando las iglesias, quería saber cómo iba todo. En el 5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Las iglesias eran fortalecidas y las iglesias se iban creciendo. El número de los discípulos iba creciendo. Todo eso está muy lindo y todo iba muy bien. Pablo iba en la voluntad de Dios. Todo iba caminando muy bien, ¿verdad? Pero de pronto, mis amados, empezaron a pasar acontecimientos que no eran, diríamos, muy... Para Pablo, pues era algo difícil, y para cualquier cristiano hubiera sido un poquito difícil de entender, porque ellos habían sido enviados, ellos estaban seguros que iban en la voluntad de Dios. Bueno, ellos llevaban sus planes, pero a veces, amados, los planes que nosotros hacemos no son los planes de Dios, y Dios nunca se equivoca, y por eso es bueno ser guiados por el Espíritu Santo. Hoy estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Así es que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y Pablo se tenía que dejar guiar por el Espíritu Santo. Y vemos que lo hizo. Así es que en el versículo 6 dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo ya llevaba su itinerario, ya llevaba su plan, pero ¿qué pasó? Le cerraron la boca a Pablo y le dijeron: prohibido hablar la palabra en Asia. No era que Dios no quería que fueran convertidos o que llegara la palabra, simple y sencillamente no era el tiempo. Entonces, no nos dice aquí, no nos especifica si Pablo tuvo una visión, si fue palabra profética, si fue un sueño. Lo único que nos dice es que les fue prohibido, porque iba Pablo, Silas y Timoteo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No se detuvieron, siguieron caminando, claro, no ganaron para allá. En el 7 dice: y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero una vez más. Pero el Espíritu no se lo permitió. Iban siendo guiados por el Espíritu. El Espíritu no se los permitió. Y en el 8
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y aquí pasa algo en el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Mire, qué lindo ser guiados por el Espíritu Santo y qué lindo es Dios. Al que le cree y al que le dice, Señor, muéstrame qué es lo que voy a hacer. De seguro que ellos iban orando y pidiendo dirección de Dios porque no era posible que les fuera prohibido, pero Dios no se equivoca. Y repito el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mire, estaba pidiendo ayuda. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí quiero decirle algo más. Cuando dice en el versículo 10, enseguida procuramos. ¿Por qué dice procuramos? ¿Quién está escribiendo el libro de los Hechos? El libro de los Hechos Dios usó a Lucas. Entonces, cuando dice procuramos, quiere decir que Lucas ya estaba ahí. No nos dice en estos versículos cuándo se unió Lucas. Nos dice cuándo se unió Silas, cuándo se unió Timoteo, pero no nos dice cuándo se unió Lucas. Lo único que entendemos es que aquí en el versículo 10 ya estaba Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Eran 4. Número muy especial, amados. Número de compañerismo, ¿verdad? Entonces ya estaban estos 4 hombres, pero al que Dios le dio la visión fue al líder, fue a Pablo. Y los demás no dijeron, pero ¿cómo? Pero no, ¿cómo vamos a saber? No. Ellos estaban en compañerismo, estaban unidos en el ministerio, estaban haciendo la voluntad de Dios unidos y creyendo que iban guiados por la voluntad de Dios. Entonces, leo otra vez el versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, ¿para dónde? Para Macedonia. La dirección específica era Macedonia. La luz verde era hacia Macedonia. Y para Macedonia, para que les anunciásemos el evangelio, porque esa era la meta, ir a anunciar el evangelio. Y hay tanto que podemos aprender aquí, que podemos estudiar, pero mi meta es que entendamos cómo se fundó la iglesia de Filipos. Para allá vamos. En el versículo 11 dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí, ¿a dónde? A Filipos. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire, ¿dónde estaba el varón macedonio? Ellos lo que encontraron fue un grupo de mujeres haciendo oración. Y pues a ella les hablaron. 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo estaba anunciando el evangelio. Y cuando fue bautizada y su familia, esto quiere decir que creyó, porque si ella no hubiera creído, no la hubieran bautizado. Y algo más que quiero que veamos.
si vamos leyendo todo el libro de los Hechos, la mayoría, casi todos, creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Pablo no creyó y se bautizó porque el Señor le dijo que le mostró en visión que venía un varón a orar por él, y Dios le mostró a Ananías que fuera con Pablo y que orara por él. Y bueno, después de esos 3 días, después de que Ananías habló con él, fue bautizado. Pero aquí dice que ella escuchó, fue evangelizada, aceptó a Jesús y fue bautizada ella y su familia. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Debió de haber tenido una casa muy grande, ¿verdad? Pues de hecho era una mujer de dinero, porque ellos eran 4. En el 16 dice: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Mire, sigue aquí caminando el capítulo 16 y va caminando en dirección hacia lo que Dios los había llamado. Hasta ahorita habían sido salvas, puras mujeres. Es lo que nos dice aquí, ¿verdad? La reunión era de mujeres y las que habían aceptado eran mujeres, pero todo va encaminándose hacia los varones. Entonces, ya del versículo 16 hasta el 18 nos habla de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Después de algunos días, Pablo se molestó porque ella, aunque aparentemente iba diciendo algo que era cierto, que ellos eran siervos de Dios y que ellos iban anunciando el camino de salvación, pero ella lo que tenía era un espíritu de adivinación. Entonces, Pablo en el versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, o sea, él se dio cuenta que era un espíritu de adivinación. Dice: se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fue libre. Pero tuvieron un problema ahí, porque en el 19 dice: pero viendo sus amos que había sido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Pues ellos la usaban, a esta mujer. Dice: y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Y qué fue lo que pasó, mis amados hermanos? Pues en el versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, mire, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, como si hubieran sido unos hombres bien peligrosos, ¿no? Pero no solo los metió en el calabozo de más adentro, dice que y les aseguró los pies en el cepo. Eso quiere decir que ellos tenían sus pies hacia atrás, en algo así de madera, que ellos no se iban a poder mover. Era una situación muy, muy, muy delicada para ellos, ¿verdad? No se iban a sentir bien y iban a estar con dolor, no se iban a poder mover. Cualquiera diría: wow, ¿qué estarían pensando estos hombres? Pero si de seguro que esta no era la voluntad de Dios. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿O qué hicimos mal? Pero no, mis amados, ¿saben qué sucedió aquí? Pablo y Silas sabían que estaban en la voluntad de Dios. Y veamos lo que dice en el versículo 25. Pero a medianoche, orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Pablo y Silas, los dos unidos, ¿verdad? No estaba uno llorando y quejándose y el otro diciendo: no te preocupes. No, dice que ambos, los dos, estaban orando. Cantaban himnos a Dios. O sea, estaban en una actitud de gozo,
cantando himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Quiénes los oían? Los hombres. Los presos los oían. No solo los oían cantar, ellos oyeron cuando ellos estuvieron orando. Y si leemos el libro de los Hechos, las oraciones que ellos hacían eran tremendas, amados. No eran de una queja. No, ellos se exaltaban a Dios. Y prosigo, dice el 26. Entonces, la respuesta de la oración, la respuesta estuvo ahí. Algo sobrenatural sucedió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Miren, no dice un movimiento, no dice un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. No dice se sacudieron, se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. Mire lo que sucedió. Se abrieron todas las puertas. Se abrieron, y dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo las de Pablo y Silas, de todos los presos que estaban ahí. 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Mire, este hombre estaba asustado, atemorizado, porque creía que lo iban a matar, porque él pensó, pues se abrieron todas las puertas y de seguro ya se escaparon todos los presos. Temió por su vida, pero no fue así. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, mire, un hombre recio que tuvo que haber sido, porque para ser un carcelero, pero él estaba temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, y esta expresión es muy conocida, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y no se estaba refiriendo a ser salvo de que lo mataran o algo, no. De seguro él había escuchado el evangelio, había escuchado lo que había pasado con Pablo y Silas y por qué estaban ahí. Y claro, aquí dice que él se había quedado dormido, pero tuvo que haberlos escuchado orar y cantar, ¿verdad? Porque esto ya sucedió hasta la medianoche. Entonces ya sabía lo que el hombre estaba preguntando. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, él creyó y su casa, o sea, su familia, también tenía que creer para ser salva. Pero ya le estaba diciendo de antemano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. O sea, salieron de ahí y fueron a casa del carcelero. Y todos los de su casa escucharon del evangelio. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, igual que Lidia, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué lindo, mis amados, cómo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, por el Señor, por el Espíritu Santo, mire, aunque estemos en la voluntad de Dios, a veces hay cosas adversas. Ellos tuvieron que llegar hasta la cárcel para encontrarse con varones.
Y sabemos que varones aceptaron a Jesús porque después ellos, antes de salir de ese lugar de Filipos, dice que ellos en el 40, entonces salidos de la cárcel, entrados en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí ya quedó una iglesia en Filipos. Pablo y Silas salieron, pero se quedó una iglesia en Filipos. Una iglesia que llegó a ser una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos cuando leemos la epístola a los Filipenses, a la carta que Pablo les envió a los Filipenses. Ahí lo podemos ver que ellos llegaron a ser una gran iglesia, mis amados. Bueno, esta es la palabra que tengo en esta hora para nosotros. Y creo, ¿verdad? Yo lo creo, que aún le sucedió a Pablo, ¿verdad? En visión, que miró a ese varón macedonio. Pero aún en estos tiempos, amados, hay muchos varones, hay muchas mujeres como ese macedonio diciendo, ayúdanos, que quieren escuchar el mensaje de salvación, están listos como este carcelero, como estuvo Lidia, ¿verdad? Para aceptar el evangelio. Estemos abiertos a la guianza del Espíritu Santo, porque Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, como usó a Pablo, como usó a Silas, para llevar el evangelio. Ha sido un gozo, mis amados, ha sido un placer traer esta palabra. Yo me he gozado mucho estudiando y leyendo el capítulo 16 del libro de los Hechos, y yo espero que esta meditación sea de bendición para ti. Y muchas gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga mucho, que seas fortalecido. Y si tienes una necesidad, estamos orando por tus necesidades. Que Dios te bendiga y será hasta la próxima.